Imaginad por un momento que dejamos atrás el ruido y las prisas del día a día y nos situamos mentalmente en el extremo norte de Etiopía, concretamente en la región de Tigray. Allí, dominando un paisaje seco y vasto, se alzan las formidables montañas de Geralta. Justo en ese punto, a unos 2.580 metros sobre el nivel del mar y escondida en el interior de una enorme aguja de roca, se encuentra Abuna Yemata Gu. Y ojo, porque no estamos hablando de un templo cualquiera, estamos ante la que es, con casi total seguridad, la iglesia más inaccesible y extrema de todo el planeta. Bien, vamos a sumergirnos en esto. Hablamos de un lugar sagrado que está literalmente suspendido entre la tierra y el cielo. Es Abuna Yemata Gu, conocida por muchos como la Iglesia en el Cielo. Este santuario milenario está escondido en la agreste región de Tigray, al norte de Etiopía, y es un lugar que desafía por completo tanto la gravedad como nuestra lógica más básica. A lo largo de este recorrido vamos a ver cómo una devoción inquebrantable, una geología extrema y la historia del arte se mezclan a la perfección en la mismísima punta de una aguja de piedra. Y para entender de verdad la magnitud de este lugar, solo hay que observar esta escena. Quienes intentan llegar al santuario se topan de frente con un camino que honestamente desafía cualquier nivel de vértigo en las montañas de Geralta. Estamos hablando de una pared de roca completamente vertical y un precipicio con una caída libre de unos 250 metros. Y ojo, aquí no hay escaleras modernas, no existen barandeles metálicos ni las típicas cuerdas de seguridad que nos harían sentir a salvo. No hay nada de eso. Avanzar significa aferrarse con la vida a unas pequeñas y desgastadas hendiduras en la piedra, lo que se conoce localmente como el Camino del Monje. Hoy por hoy, el peligro físico al que se enfrentan los peregrinos y visitantes es una locura, es absoluto y constante. Un solo paso en falso y, resulta fatal. Fijaos bien en lo que supone llegar hasta allí, porque la realidad del acceso es, literalmente, escalofriante. Lo que hay que atravesar es una cornisa de arenisca desgastada por el paso de los siglos, que tiene apenas 50 centímetros de ancho. A un lado tienes la pared sólida y fría de la montaña, al otro una caída vertical de 250 metros, un abismo absoluto. Y aquí viene un detalle crucial que lo cambia todo. Para dar este último paso hacia el santuario, es obligatorio descalzarse y dejar los zapatos atrás. No hay barandillas, no hay cuerdas ni redes de seguridad, solo la roca desnuda bajo tus pies y el vacío a tu lado. Así que la pregunta que nos hacemos todos al conocer esto es bastante ineludible. ¿Qué es exactamente lo que lleva a alguien a escalar un acantilado vertical jugándose la vida en cada paso y sin ningún tipo de equipo, simplemente para poder rezar? Hay aquí un contraste brutal y fascinante. Por un lado, el terror físico y más que evidente que impone la montaña, y por otro, la serenidad absoluta, casi zen, de los fieles que ascienden guiados por una devoción inquebrantable. El peregrinaje en sí consta de unas fases que son pura agonía. Empezamos con una caminata súper empinada y extenuante de 2 horas, a menudo bajo un sol abrasador. Luego llega la orden innegociable de quitarse el calzado por respeto a la tierra sagrada. Después toca una sección de escalada completamente vertical, usando solo los huecos naturales de la piedra que han sido desgastados por millones de manos y pies a lo largo de los milenios. Y finalmente ese puente de piedra y la estrecha cornisa de la que hablábamos. Imaginad la sensación. El tacto áspero de la roca antigua bajo la piel, el viento silbando con fuerza a esa altitud extrema y el corazón a 1000 por hora justo antes de cruzar el umbral. Entonces, el punto crucial es este número, 2580. Esa es la altitud exacta, en metros sobre el nivel del mar, en la que se encuentra excavada esta estructura. Y claro, este aislamiento tan extremo, sumado al desgaste físico brutal que implica llegar hasta la entrada, es lo que le ha dado el título indiscutible del lugar de culto más peligroso del mundo. La travesía termina cruzando un puente de piedra natural y caminando por una cornisa minúscula, de apenas medio metro de ancho, totalmente suspendida sobre el abismo. Es un entorno súper árido, el viento sopla con una fuerza que ensordece y, para rematar, la falta de oxígeno hace que cada paso sea una hazaña monumental. Nos recuerda a cada segundo lo inmenso e implacable que es el paisaje que lo rodea. Ante un riesgo tan constante, es inevitable preguntarse ¿por qué? ¿Qué motivo podría impulsar a alguien a jugarse la vida para llegar a una cueva? Y encima, escalar esas paredes verticales, completamente descalzos. Porque sí, como es tierra sagrada, el tramo final siempre se hace sin zapatos. La respuesta va muchísimo más allá de buscar un pico de adrenalina o tener una buena historia de aventura. Tiene que ver con una fuerza histórica y espiritual súper profunda que se ha mantenido viva por siglos. Quitarse los zapatos es una señal de reverencia ancestral. Obliga a sentir la textura áspera y la temperatura extrema de la roca directamente en la piel. Es un acto de humildad tremenda que ha atraído a creyentes por más de 1000 años, fusionando ese sufrimiento físico intenso con la búsqueda incesante de la purificación del alma.
Seguro que os preguntáis cómo fue físicamente posible construir algo ahí arriba. Pues bien, la respuesta está en la geología de la zona. Esas asombrosas agujas rocosas de Giralta son formaciones naturales, restos de la erosión de lo que los expertos llaman arenisca de Abigrad y Enticho. Esta piedra tiene una cualidad mágica. Es lo bastante sólida como para mantenerse erguida y no derrumbarse, pero lo suficientemente maleable como para poder tallarla. Eso fue lo que permitió que hace siglos, usando solo herramientas manuales y muchísima fuerza de voluntad, lograran vaciar el interior de la roca viva y crear este templo monolítico directamente en las entrañas del pico de la montaña. Vamos a alejarnos un segundo del esfuerzo físico para entender el peso histórico de todo esto. Etiopía tiene una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo. En el siglo IV, el antiguo reino de Aksum se cristianizó oficialmente. Eso sentó las bases para el siglo VI con la llegada de los famosos 9 santos. Y si damos un salto enorme en el tiempo hasta nuestro siglo XXI, vemos cómo la ciencia y la arqueología modernas han subido hasta estas alturas para descifrar los misterios que estos santos dejaron atrás. Hablemos un momento de estos 9 santos. Fueron un grupo de misioneros y predicadores que venían de lugares muy diversos como Roma, Constantinopla y Siria. Su misión era clara: expandir el cristianismo, fundar monasterios y, algo fundamental, traducir las escrituras al antiguo idioma etíope, el ge'ez, que por cierto sigue siendo su lengua litúrgica a día de hoy. La tradición cuenta que Abuna Yemata, uno de estos misioneros, buscaba el aislamiento absoluto para estar lo más cerca posible de la divinidad. Por eso, en pleno siglo VI, se dice que talló él mismo esta cueva inaccesible, alejándose por completo de las distracciones del mundo terrenal. Abuna Yemata. Él hizo una labor heroica y fundamental para consolidar la fe cristiana en Etiopía, dedicándose a establecer monasterios y lugares de culto en los rincones más inaccesibles y remotos que nos podamos imaginar. Si unimos todas estas piezas históricas, el panorama cobra vida. Fíjense. El antiguo reino de Aksum adoptó el cristianismo a mediados del siglo IV. Eso convierte a Etiopía en una de las naciones con tradición cristiana más antiguas de todo el mundo. Luego, hacia finales del siglo V, ocurre esta llegada trascendental de los 9 santos. Y es en el siglo VI cuando la tradición local afirma con total firmeza que el mismísimo Abuna Yemata talló este templo. Imagínense esto, ahuecando la dura roca de la montaña con sus propias manos y herramientas súper rudimentarias. Todo para crear este refugio inalcanzable, perfecto para la contemplación profunda y a la vez un escape seguro frente a las persecuciones de la época. Y esto ilustra brillantemente la recompensa tan extraordinaria que aguarda ahí dentro. Después de sobrevivir a la luz del sol que nos ciega y a la roca áspera del exterior, cruzamos una puertita de madera súper humilde y entramos a una penumbra profundamente sagrada. Y lo que hay adentro es asombroso. Y esto nos lleva, por fin, al interior de la cueva. Y os aseguro que tras cruzar esa entrada oscura y aterradora, el impacto visual es alucinante. Lo que te inunda es un choque de colores súper vibrantes. Las paredes, las cúpulas, los arcos, todo está cubierto por unos murales impresionantes. Representan a los apóstoles, a los propios 9 santos, figuras del Antiguo Testamento e incluso a Abuna Yemata montado a caballo. Todo ello rodeado de preciosas inscripciones en el idioma original ge'ez. El estado de conservación es una auténtica locura, y esto se debe principalmente al clima tan seco y al aislamiento extremo del lugar. Es un espacio cubierto por completo de un arte vibrante, prístino, que parece que el tiempo ni siquiera lo tocó. El fresco en particular que observamos muestra al propio santo patrono montado a caballo, rodeado de unos patrones geométricos súper intrincados y textos escritos en ge'ez, que es el antiguo idioma litúrgico de Etiopía. El contraste es brutal. Pasamos de la aridez implacable de la montaña a esta riqueza visual increíble. Es algo que deja marcado de por vida a cualquiera que logre llegar. Aquí es donde el mito y la historia se dan la mano con la ciencia más puntera. Hace poco un equipo de investigadores decidió que no bastaba con admirar los murales, así que cargaron con equipos de análisis de última generación hasta la iglesia. Utilizaron una técnica no destructiva conocida como fluorescencia de rayos X para estudiar la composición química exacta de estas pinturas. El objetivo era descubrir cómo aquellos antiguos artistas consiguieron crear colores tan vivos y tan duraderos directamente sobre la roca, analizando las técnicas de pintura al temple que aplicaron en estos murales. Los resultados que obtuvieron son tan metódicos como brillantes. Resulta que no importaron materiales exóticos desde tierras lejanas. La ciencia nos demostró que usaron minerales de la propia tierra local. Emplearon hematita para conseguir esos profundos tonos rojos y goetita para los pigmentos amarillos y marrones. Para fijar todo esto a la pared, preparaban primero la roca con una fina capa de barro rojo y paja y después mezclaban los pigmentos con un aglutinante orgánico, básicamente huevo.
Es la técnica clásica del temple, pero ejecutada con una maestría química impecable a más de 2.500 metros de altura. Esto es clave, porque demuestra que no trajeron materiales exóticos. La iglesia y su arte están hechos literalmente de la misma montaña que lo sostiene, reflejando un nivel técnico súper sofisticado y en total armonía con la geología del lugar. Y justo aquí es donde entra un debate académico absolutamente fascinante, manteniendo siempre claro una visión muy objetiva sobre la evidencia. Por un lado tenemos la tradición milenaria y la inquebrantable fe local que sostienen que la excavación de la iglesia y las primeras obras datan del siglo VI, en los tiempos de Abuna-Yemata. Pero por otro lado, los estudios científicos contemporáneos y el análisis detallado del estilo artístico indican que los frescos principales, tal y como los vemos hoy, se pintaron mucho después, entre los siglos XV y XVI. Lejos de restarle valor al sitio, la verdad es que esta dualidad enriquece muchísimo la narrativa. Nos muestra un espacio sagrado que empezó como una cueva austera hace muchísimo tiempo, pero cuyo arte fue evolucionando, floreciendo y renovándose con el paso de los siglos. Ahora bien, para entender de verdad la magnitud de este lugar, hay que tener clarísimo que esto no es un simple museo o unas ruinas antiguas. Es un lugar de culto totalmente activo hoy en día. Y escuchad esto porque te vuela la cabeza. A día de hoy, las madres de la región siguen haciendo este terrorífico ascenso por la montaña, llevando a sus bebés recién nacidos atados a la espalda solo para bautizarlos en este santuario. Los monjes locales escalan los acantilados a diario, como si nada, sin usar cuerdas y con una agilidad impresionante. E incluso en los picos de alrededor todavía hay nichos y sepulcros tallados en la roca donde descansan sacerdotes antiguos, abrazando la muerte en el mismo lugar donde buscaron el cielo en vida. Llegados a este punto, hay una frase de los propios peregrinos que resume a la perfección lo que significa este lugar. Dicen que la fe mueve montañas, pero que ascender a este templo requiere muchísimo más que fe. En Abuna-Yemata Gu, la geografía no es un simple obstáculo a superar. Es parte de la liturgia, es un escudo protector y es el testamento definitivo de la devoción humana. El inmenso peligro del ascenso no es un error de diseño, es literalmente parte del sacramento. Acercarse a este templo implica un acto de sacrificio total, donde pones a prueba tus creencias al borde de un abismo de 250 metros. Ahora, lo que resulta realmente interesante de esta diapositiva es entender cómo un legado cultural tan frágil logró llegar intacto hasta nuestros días, durante 15 largos siglos. ¿Cómo es posible? Bueno, fue una combinación inusual de factores que actuó como un escudo protector casi inexpugnable. Primero, el aislamiento extremo. Eso disuadió rapidísimo cualquier intento de saqueo o invasión militar. Segundo, el clima súper seco de esa altitud, que funciona como un museo natural con condiciones perfectas. Evita que los pigmentos se degraden. Y tercero, y no menos importante, el compromiso inquebrantable de los sacerdotes y monjes guardianes. Hay monjes que han escalado esa pared peligrosísima todos los días durante 50 años de su vida, solamente para abrir la puerta de madera y proteger este recinto sagrado. Impresionante. Esta frase que vemos aquí resume de forma perfecta la esencia más profunda de este santuario. Abuna-Yemata Guin nos demuestra de manera contundente que aquí la piedra no es solo un material de construcción inerte, para nada. Es un participante activo y vital en la devoción humana. Esa altitud extrema sirvió como una fortaleza natural impenetrable, guardando antiguas escrituras y el invaluable arte como un archivo sellado herméticamente por la naturaleza. Pero al mismo tiempo, el simple hecho de escalar la montaña se transformó en un intenso acto litúrgico. Cada agarre doloroso en la roca, cada respiración agitada por la falta de oxígeno, cada gota de sudor derramada, todo eso es una manifestación física y directa de la fe inquebrantable de la comunidad etíope ortodoxa. En conclusión, resulta verdaderamente asombroso observar cómo un entorno geográfico tan severo e inhóspito no aleja al ser humano, sino que por el contrario, eleva su espíritu y lo impulsa a construir monumentos de fe imborrables que desafían toda razón. Abuna-Yemata Gu permanece ahí, firme, como un faro de devoción eterna tallado literalmente en el cielo. Y esto nos deja pensando, ¿cuáles son las fronteras reales entre el límite humano y la fe absoluta? Así que, para ir cerrando, este viaje nos deja con una pequeña reflexión para pensar un rato. ¿Es el destino final lo que realmente consagra el lugar o es la agonía y el esfuerzo del camino lo que purifica al que asciende? Es un equilibrio fascinante entre la historia, la arqueología y el increíble espíritu humano. Si os ha parecido interesante esta explicación y valoráis este tipo de análisis a fondo, os animo muchísimo a suscribiros al canal y a dejar un buen me gusta. Eso nos ayuda enormemente a seguir trayendo más explicaciones rigurosas y bien estructuradas como esta. Hasta el próximo análisis, mantengamos siempre viva la curiosidad. Un saludo.